Bienvenidos a nuestra serie de entrevistas de Business Revolution BH. Hoy nos acompaña virtualmente Celina Martina, quien es la directora ejecutiva de Relaciones Externas para las Escuelas Públicas de Minneapolis. Bienvenida, Celina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Hola, buenas tardes. Gracias, Rubén, por la invitación y gracias por tenerme presente durante esta entrevista. Muchísimas gracias. Celina, vayamos directamente al grano. Ahorita en esta contingencia del COVID-19, ¿y qué va a pasar o qué está pasando en las escuelas públicas con los niños, con los jóvenes? En esta temporada de ahorita al 4 de mayo, que se presume que el 4 de mayo es el último día que el gobernador nos ha dado, ahora por segunda ocasión. ¿Cuál es la situación, Celina? Por orden ejecutiva del gobernador Walz en Minnesota, se han cerrado las escuelas y a partir del 27 de marzo han comenzado lo que se llama la educación a distancia. Ese es un plan del Departamento de Educación de Minnesota que básicamente trabaja con los distritos escolares, con las escuelas charter, con las escuelas privadas, para que las escuelas físicamente se cierren y los estudiantes continúen con su educación, pero educación a distancia. Y hay diferentes maneras de continuar la educación. Muchos distritos son distritos que tienen la capacidad de tener la educación a distancia en línea, o sea, lo que se llama online. Entonces, ofrecen las clases y las tareas, las asignaciones por medio en línea, por medio de un dispositivo, puede ser como una tableta, una laptop, un notebook, que la provee el distrito o la tienen las familias. Y hay distritos como el distrito de Minneapolis, que lamentablemente no somos un distrito que tenemos una capacidad de tener un dispositivo por estudiante. Nosotros tenemos 35,000 estudiantes y no tenemos en este momento 35,000 dispositivos. Por eso se hace un poquito más desafiante para distritos. No somos el único distrito, hay más distritos que también se llaman en inglés como que no somos one-to-one, o sea, no tenemos una tableta por un estudiante. Por cada uno. Entonces, tenemos que ser más creativos en nuestra estrategia de educación a distancia y definir quién necesita los dispositivos, quién puede compartir dispositivos, y algunas familias tienen que completar paquetes impresos, ¿no? Que son de educación a distancia, también son clases y también tienen sus asignaturas y sus tareas, pero en papel en vez de tener un dispositivo. Así que eso en este momento es lo que está pasando en la mayoría de nuestros distritos, es que nuestras maestras están trabajando, maestras y maestros, están trabajando duramente creando sus planes de clases y de asignaturas a distancia, por medio de paquetes o por medio de en línea. ¿Sabes si existe alguna organización sin fines de lucros que esté apoyando a los niños actualmente, ya sea con una tablet o con una computadora o algo así, para que puedan ellos hacer más accesible, para que los niños y padres puedan llevar más accesible esta temporada de trabajar en casa, de estudiar en casa? Los distritos, en realidad los distritos que no somos uno a uno, o sea, que no tenemos un dispositivo por estudiante, estamos trabajando bien duro con nuestros lobbies en la legislatura para obtener fondos adicionales para poder aumentar la cantidad de dispositivos. O sea que estamos trabajando y se han hecho compras adicionales para seguir incrementando el número de dispositivos. Pero como todos se pueden imaginar, hay muchos distritos en la nación que están haciendo eso y muchos de estos dispositivos vienen del extranjero o partes del extranjero, incluido China. Entonces no los vamos a tener aquí disponibles en un tiempo corto. O sea, van a demorar semanas en tener estos dispositivos
y luego las semanas que demoran para nosotros prepararlos y distribuirlos a nuestras familias. Pero eso se está trabajando, hay una iniciativa que se está trabajando con la legislatura para recaudar fondos y para incrementar la cantidad de dispositivos. También hay algunos fondos que no son directamente del distrito, pero sí que hay algunas organizaciones sin fines de lucro, como Youth Prize, y puedo enviarte esta información más tarde, pero que trabajan con las familias en cuanto a, hay un crédito que las familias pueden acceder, que es un crédito de educación, que lo pueden reclamar cuando hacen sus impuestos, sí, para usarlo para actividades después de la escuela o para algo que es específico de educación. Entonces, las familias pueden, por medio de Youth Prize, pueden acceder a ese crédito, comprarse una Chromebook a una tableta a precio reducido, pero luego también tienen que saber el impacto en sus impuestos, y eso va a estar reflejado en sus impuestos. Y tú quizás lo sabes más, o sea, mucho mejor que yo. Pero sí hay ayuda y hay precios a descuentos en cuanto a dispositivos. Pero como dije antes, o sea, estos recursos lamentablemente son limitados por la cantidad de demanda y la gran necesidad en este momento. Pero quiero decirle a tus seguidores y a las personas que nos están escuchando que si bien la experiencia de tener educación a distancia mediante un dispositivo es diferente, porque uno puede tener acceso a la maestra, inclusive acceso a que la maestra nos explique, que nos haga una videoconferencia, o sea que eso es mucho apoyo para nuestros estudiantes, pero los paquetes que estamos haciendo en las escuelas de Minneapolis también son muy buenos en cuanto a las tareas, a las asignaciones, a las actividades, y se adaptan muchísimo para que los padres lo puedan hacer con sus familias. Están en español, están en otros idiomas, así que si necesitan un paquete, que se comuniquen con nosotros. En cuanto a otro tipo de apoyo, mira, en este momento los distritos están preparándose, como dije antes, porque tenemos asumimos que quizás no vamos a volver a nuestras clases normales dentro de nuestros salones de clase. Entonces, estamos aumentando la cantidad de recursos y de apoyo a nuestras familias, mediante videos, mediante líneas telefónicas, mediante mensajes por radio, mensajes por Facebook, diciendo de que sabemos que no es fácil. Yo soy mamá y aquí estoy, y tratando de trabajar desde mi casa, teniendo, como se dice, telework, tratando de teletrabajar, y a la vez asegurándome que mis niños continúen con su aprendizaje. En este momento, mi consejo a nuestras familias latinas y familias que están como nosotros, es que se enfoquen en pasar un tiempo, en apoyar a nuestros estudiantes emocionalmente también. Es muy importante no solamente que lean y que hagan sus tareas de matemáticas, de ciencia, sino que emocionalmente nuestros hijos sepan que aquí estamos para ellos y que que tenemos un tiempo que es único, que es compartirlo en familia y escucharnos. Y también, o sea, enseñarle otras tareas, ¿no? Muchas veces antes no teníamos tiempo de enseñarle a nuestros hijos que cocinen, que ayuden con las tareas de la casa, que hagan la jardinería, que ayuden a pintar una pared o lo que fuere, pero ahora es el momento de compartir esas habilidades que quizás nos enseñaban nuestros abuelos o nuestros padres, a nosotros quizás somos mayores. Así es, Elina. Oye, pero también sabemos que en el distrito de Minneapolis existen muchas familias de bajos recursos económicos que quizás no tengan la facilidad o el dinero para tener internet en su casa. Exacto. Ese es otro problema. Sí, ha sido un problema y sigue siendo un problema. En este momento, el distrito de Minneapolis ha comprado casi 6,000 hotspots, que son básicamente un aparato que usan... La cajita de internet para que puedas poner en tu casa.
Claro, que si bien la ciudad de Minneapolis tiene internet gratis, porque tiene como cerca de 20 o 30 hotspots que son de Sí, gran alcance en la ciudad, muchas familias todavía no pueden acceder o quizás la conexión no es no es la demasiada, mejor. no es fuerte y no es buena para pasar una tarea o quizás bajar un video, no tiene esa capacidad. Por eso el distrito ha comprado hotspots, así que en este momento, esta semana, he empezado con la distribución de hotspots. Entonces, las familias que indicaron que su internet no es la mejor o que no tienen gran acceso, un acceso confiable al internet, van a recibir un hotspot del distrito. O sea, que con el dispositivo van a recibir un hotspot, pero si ya recibieron un dispositivo, también van a recibir un hotspot en esta próxima semana, porque la distribución comenzó esta semana. Una cosa que he escuchado de las familias es que muchas familias no han indicado que necesitan un dispositivo por miedo Ajá. a que lo tengan que pagar o si se daña o cuál es el cuidado. Y quiero decirles, los invito a que por favor se comuniquen con nosotros e indiquen que sí tienen esa necesidad, porque no hay un contrato en este momento donde los obliga a pagar por daños por el dispositivo. Sí, como distrito esperamos que tengamos, que usemos la tableta o el hotspot de la mejor manera posible y cuando reciben el dispositivo, reciben instrucciones de cómo cuidarlo, de cómo limpiarlo, de dónde ponerlo, y esperamos que las familias puedan seguir esas instrucciones, pero no hay en este momento un contrato que se obligue a las familias a pagar si hay daños o si el dispositivo se Se daña. descompuso o algo. Exacto. Entonces, Ujú. por favor, que eso no sea un miedo, porque queremos que los estudiantes estén equipados para poder hacer la educación a distancia. ¿Existe algún número de teléfono o tenemos que verlo con cada quien con su escuela o su trabajador social o su maestro? ¿Cuál es el proceso en ese, Celina? Sí, gracias. Y acá lo tengo conmigo. La mejor manera y la manera más rápida de indicar que necesitan una tableta o un Chromebook o un hotspot inclusive es hablar con la escuela. O sea que si la familia tiene el teléfono de la maestra, inclusive mejor es hablar con la maestra, pero si no, hablar al teléfono de la línea de la escuela donde llaman. Muchos de nuestros padres saben el teléfono de la escuela porque comunican con la escuela Sí. regularmente, pero lo mejor es dejar un recado en el teléfono de la escuela diciendo quiénes son, quién es el nombre del estudiante claro y el grado al que va el estudiante, y diciendo que necesitan un dispositivo, un Chromebook o un notebook o una tablet para hacer educación a distancia. Y si no, pueden llamar a las oficinas centrales del distrito. Lo que quiero asegurarme es que las familias sepan que estamos recibiendo muchísimas llamadas Sí. centralmente, y muchas veces tenemos que dejar un recado y alguien responde, pero no inmediatamente. Por eso es mejor hablar a las escuelas, porque las escuelas tienen menos estudiantes que el distrito, que tiene 35,000. Pero si no pueden comunicarse con la escuela, pues llamen al distrito, que es el 612-668-0000. Pero lo mejor es hablar a la escuela directamente donde asiste su hijo, y si no hay nadie que le conteste en ese momento, dejar el recado completo, que nuestras familias muchas veces no dejan el recado completo, es el nombre completo de su hijo, en qué grado está asistiendo, y puede también dejar su nombre completo y su número de seguro social, perdón, su número de teléfono, al que va a esperar la llamada de regreso. Sí, por favor, seamos conscientes, eso es un muy buen punto, seamos conscientes que cuando dejamos un recado que sea completo, porque si no ponemos nuestro número de teléfono para que nos regresen la llamada, pues nadie nos va a regresar la llamada. Así que Ajá. el número, o sea, el número de teléfono donde podemos recibir una llamada de regreso, el nombre de su estudiante y el grado de su estudiante. Ahora, regresándome tantito, Celina, a que mencionaste que el distrito prácticamente se está preparando para que los jóvenes
a lo mejor no van a regresar a la escuela, al salón de clases. ¿Cómo se está preparando el distrito? Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿se van a graduar este año? ¿Van a terminar el año escolar en línea? Los distritos van a tener que compartir información con las familias acerca de todos los puntos que tú dijiste. La graduación, cómo se van a hacer las calificaciones, cómo se cerrará el año escolar para cada estudiante. Ya sabemos que el estado de Minnesota, esto es algo muy importante de compartir, el estado de Minnesota ha cancelado los exámenes estandarizados, o sea, el MCA, que generalmente son las pruebas estandarizadas o los exámenes que se dan en abril cada año para ver el progreso académico de cada estudiante en Minnesota. Esos están cancelados, no se van a tomar este año, pero sí todavía tenemos otros requisitos para graduación. Cada distrito tiene requisitos de graduación, sobre todo de estudiantes que terminan con su prepa o su escuela secundaria, el high school. Y sí hay también requisitos, o sí hay, en cada distrito tiene su sistema que tuvo que implementar en esta educación a distancia en cuanto a calificaciones. Así que si nos están escuchando, deben consultar las familias con cada uno de sus distritos, inclusive la escuela, de cómo sus estudiantes están siendo calificados durante esta educación a distancia. Lo que sí quiero compartir es que haya summer school o escuela de verano, ¿ok? Ajá. Que siga a distancia, o sea que los estudiantes continuarán con educación a distancia durante el verano, y esa educación será específica para aquellos estudiantes que necesiten obtener créditos o ¿cómo se llama? Credit recovery en inglés, o que necesiten continuar con ciertas clases y ciertas habilidades para graduarse o para completar sus asignaturas. Así que quiero decirle a las familias que sabemos que hay preocupaciones y hay ansiedad, sobre todo de estudiantes que tenían pensado graduarse de la escuela secundaria de high school para continuar, ir a su college o universidad, y eso seguirá con adaptaciones en lo que es educación a distancia. Ahora, Celina, sé que a lo mejor esta pregunta no es directamente del sistema educativo, pero creo y considero que tiene mucho que ver, ¿qué tan importante es para nuestras familias latinas llenar el censo? ¿En qué beneficia a las escuelas de que nos hagamos contar? Bueno, excelente pregunta también. O sea, como dije antes, Minneapolis, las escuelas públicas de Minneapolis no somos un one-to-one, o sea, no tenemos una tableta o un laptop por estudiante. Y realmente, o sea, no me enorgullece compartir esta información, pero esto es debido a que hemos tenido años de que nuestros costos educativos superan los fondos que recibimos de la legislatura, o sea, del Estado y del gobierno federal. Gastamos más en educación, proporcionando educación de inglés, educación para especial a estudiantes, e inclusive tecnología, inversiones en tecnología, que es aún mayor de lo que recibimos del gobierno. Si nosotros participamos en el censo y nos hacemos contar, vamos a tener mejor representación de la necesidad que existe, de modo que los gobiernos deben actuar adecuadamente. Entonces, si podemos contar exactamente cuántas personas viven en la ciudad de Minneapolis y podemos decir que en cierta área de Minneapolis la necesidad es mayor, pero luego si el censo no tiene la misma información, porque solamente dicen que 100 personas viven en esa cuadra, cuando en realidad viven 500, pues
los fondos que la legislatura va a dar para nosotros va a ser de 100 y no de 500, cuando sabemos nosotros que 500 estudiantes vienen a la escuela. Entonces es muy importante que nos hagamos contar. Yo sé que hay, yo soy de Argentina y cuando hay censo, pues uno no le da importancia porque no confía en el gobierno, porque piensa que la información no va a ser tenida en cuenta, pero quiero decirles que es muy importante porque el sistema democrático de los Estados Unidos se influye muchísimo por la cantidad de personas y el censo. Entonces el censo indica no solamente los fondos, sino la cantidad de escuelas, la cantidad de hospitales, y ahora que estamos con la crisis del coronavirus, pues si no nos cuentan bien, tampoco tendremos la disponibilidad de camas y de hospitales para acceder a tener una buena salud y una buena atención de salud pública. Sí, gracias. Pasando esta contingencia, Celina, tú como madre y como empleada, ¿qué vamos a esperar de las escuelas? Sí, en general, ¿qué vamos a esperar de las escuelas prácticamente? Mira, yo siempre digo que parte de pasar esta crisis es, siempre le digo a mis colegas y a mi equipo de trabajo, es mantenerse en el presente, ¿no? Pero es muy difícil a veces mantenerse en el presente cuando nuestro trabajo también requiere planear para el futuro. ¿Sí? Yo quiero decir de que esta crisis global del COVID-19 ha creado muchísimo impacto negativo en muchas de nuestras familias, sobre todo en familias inmigrantes que han quedado sin trabajo y que no pueden acceder a fondos adecuados para continuar pagando sus rentas y pagando sus necesidades. Y también esta crisis ha hecho que sistemas como educativos, sistemas de salud, piensen y planeen cómo enfrentar el futuro, que no va a ser igual a lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que las escuelas ahora esta crisis nos ha forzado a pensar de que lo que pensábamos que era normal, de tener una escuela con 600 estudiantes y en que en un salón haya 30 estudiantes con una maestra, todos juntos, quizás eso no va a ser la nueva normalidad en el futuro, ¿no? Estamos pensando de que el concepto de educación a distancia y de distanciamiento físico tiene que estar considerado en nuestras escuelas. Así que no me extrañaría, y esto no es que lo estoy declarando o es algo oficial que el distrito va a hacer, pero no me extrañaría que inclusive el próximo año, que comienza en septiembre, haya opciones para las familias en cuanto a cuándo asistir a una escuela, qué días nuestros estudiantes asistirán a escuelas, mientras otros estudiantes se quedarán en casa y harán asignaturas en casa. Así que va a cambiar un poco la manera de que pensamos en educación y en el salón de clase y la maestra con los 30 o los 20 estudiantes. Muchísimas gracias, Celina. ¿Algo más que quieras anexar antes de despedirnos? No, quiero decir, bueno, primero muchas gracias por tenerme y quiero invitarles a las familias que por favor se comuniquen con las escuelas, que por favor, si ustedes no han escuchado del distrito, no asuman que van a escuchar. Si no han escuchado hasta ahora de su escuela o su distrito es porque la escuela no tiene su información de contacto más reciente. Por favor, acérquense ustedes a la escuela con una llamada. Por favor, llamen por teléfono, contáctense con las escuelas y compartan su necesidad. Necesitamos saber, necesitamos escuchar de nuestras familias y nuestras familias pues pueden darnos una llamada. Así que muchas gracias por tenerme aquí y espero que todos sigan bien y que se cuiden mucho. Celina, un placer, un gusto que nos pudiste dar unos minutos de tu tiempo. Muchísimas gracias y que tengas un excelente el resto del día. Y en esta contingencia hay que cuidarnos. Por supuesto. Muchas gracias a ti y para todos los que nos siguen. Gracias.